Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. En breve estaremos comenzando. Amados hermanos y amigos, los invitamos para presenciar esta actividad que Iglesia del Nazareno y sus departamentos proyectan en imagen a través de Internet. Sean bienvenidos todos. Traemos para ti las células MQB en línea a través de la plataforma Zoom. Todos los lunes a las 8 de la noche, jóvenes. Martes quincenalmente a las 9:30 de la mañana, mujeres. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, familias. Jueves quincenalmente a las 10 de la mañana, mujeres. Todos los jueves a las 8 de la noche, matrimonios jóvenes. Los sábados en punto de las 7 de la noche, hombres. Sábados quincenalmente a las 7 de la noche, matrimonios adultos. Si quieres obtener más información detallada sobre los horarios, ID y códigos de acceso, puedes estar al pendiente en nuestras redes sociales o bien visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí", y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en
en ti soy libre de ser exaltado. En ti soy libre de ser exaltado. Ser exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Damos inicio a la serie La Victoria de la Cruz. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. El tema de hoy, un asunto legal. Buenas noches a todos los amigos de Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Mi nombre es Luis Ma y hoy vamos a estar iniciando un tema bastante interesante en cuanto a la Biblia, y es la victoria de la cruz. Este tema lo vamos a desarrollar en 4 reuniones. Los diferentes capítulos o episodios de estas reuniones son: el número 1, un asunto legal; número 2, un representante digno; número 3, la base del cristiano; y número 4, la derrota de Satanás y el triunfo del cristiano. Y vamos a empezar pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé una mente como la de Cristo, y que su servidor pueda ser explícito en lo que queremos transmitirles a todos. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, especialmente por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Te pedimos que nos ayudes a entender estos estudios, a mí a explicarlos, Señor, que Satanás no se entrometa en esta conversación, en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, a todos los que nos escuchan, ya lo dije, de la Iglesia del Nazareno, los que conocen a Cristo y los que quizás todavía no conocen a Cristo, porque para conocer a Cristo, para entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se necesitan 3 factores muy importantes. El número 1 es información, o sea, los que predicamos, los que damos estudios acerca de la Biblia, lo que transmitimos es información, y esta información se llama evangelizar, enseñar, dar a entender qué es todo lo que está sucediendo y qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario y lo que dice en su palabra en la Biblia. Número 2, tenemos que tener fe en esa información, o sea, en ese evangelio que nosotros llevamos a todas las personas y que tú también tienes que llevar cuando logres comprender esto. Tienes que llevar esa información y la gente tiene que entenderlo, tiene que tener fe en esa información. Y número 3, cambiar el punto de vista de la vida que llevamos o la que llevábamos antes de Cristo con la que llevamos hoy en día después de haber conocido a Cristo y después de haber entendido el Evangelio. Pues bueno, vamos a empezar este tema porque muchos cristianos no entienden qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Muchos saben que Jesucristo o que alguien que se llamaba Jesús murió en la cruz del Calvario, pero muchos no entienden por qué Jesús tuvo que haber muerto allá en el Calvario y qué significa la cruz para nosotros los cristianos. ¿Por qué es una victoria y por qué no es una derrota? Porque a simple vista, la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, a simple vista, con una mente diferente, con una mente humana, es más que una derrota. Pero entendiendo las cosas y teniendo una mente como la mente de Cristo, es una victoria que Dios le dio al ser humano.
Y empecemos con algo que es muy importante. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz en el momento que lo estaban crucificando y de esa forma demostrarle a toda la gente que en verdad Él era el Hijo de Dios? Eso es muy importante. ¿Por qué tuvo que morir por mis pecados? ¿Por qué Jesús murió por mis pecados? ¿Cuál es la relación que existe entre mis pecados y la muerte de Jesús allá en la cruz del Calvario? ¿Y yo qué he hecho para que Jesús haya muerto por mí? Y quiero empezar con una analogía, quiero empezar con un ejemplo. Y el ejemplo es muy sencillo. Una vez yo estaba en un lugar en donde yo había invitado a muchas personas a cenar, personas muy humildes en el interior de la República, y me los llevé a un restaurante de comida rápida para poder evangelizarlos y para poder explicarles respecto a las buenas nuevas, a las buenas noticias de Jesús y de la Biblia. Y al final de esta cena, pues yo sin el afán de humillar a nadie, sino que solo ejemplificar lo que Jesús había hecho por nosotros, yo le pregunté a las personas que habían sido invitadas, fíjate bien, que habían sido invitadas, a que quién de ellos podía pagar su cena. Y nadie la podía pagar. Posteriormente hice la pregunta que quién de ellos podía pagar la cena de todos los demás, incluyendo la mía. Y por supuesto, tampoco nadie levantó la mano. Esta analogía es lo que pasa en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos pagar por nuestros propios pecados. No tenemos la capacidad de pagar lo que nosotros hemos hecho malo en la vida y la herencia pecaminosa que Adán y Eva nos transmitieron a nosotros. Pero no va y no queda solamente ahí. Cuando Adán y Eva fueron seducidos, fíjate bien, fueron seducidos por Satanás en el Edén, allá en el paraíso, en esa seducción, en ese afán de querer ser como Dios, ellos entregaron, fíjate bien, ellos entregaron la lealtad que le tenían a Dios, ese señorío que Dios le había dado al ser humano, ellos ese señorío, esa autoridad, se la entregaron a Satanás. Y ahí es donde empiezan los problemas del ser humano. Cuando el ser humano entregó ese poder a Satanás, ese poder que Dios nos había dado a nosotros, fíjate bien, Dios nos había dado a nosotros ese señorío sobre todas las cosas de la tierra y sobre los demonios. Nosotros se lo entregamos a Satanás. Y ahí es donde el Señor empieza a darle una solución para recuperar legalmente ese señorío. Y quiero empezar con algo muy, muy importante. Dios, Jehová, es un Dios justo. Y ahí es donde empieza todo este plan del Señor para poder recuperar ese señorío. Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su propia naturaleza. Si Dios es un Dios justo, entonces tenía que recuperar justamente lo que el hombre había perdido. Y ahí es donde Dios empieza a hablar. En toda la Biblia está llena de versículos en donde Dios es un Dios justo. Por ejemplo, tenemos acá en el Salmo 37, 28, dice: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. En el Salmo 34, 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si tú quieres que el Señor escuche tus oraciones, tú debes de andar en una vida llena de justicia, en una vida llena de hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Y entonces el Señor escuchará nuestras oraciones. Mira lo que dice aquí en 1 Timoteo 6:11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.
Y te voy a dar uno último que está en Mateo 6:33 y dice, y todo lo conocemos, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y toda la Biblia está llena de enseñanzas en donde Dios es un Dios justo. Él no va a actuar fuera de su naturaleza, fuera de su justicia, fuera de lo que Él es. Y entonces la primera enseñanza que tenemos que tener en este tema, es que Dios es un Dios justo y Él tenía que actuar dentro de su justicia. Bueno, y entonces cuando el hombre entregó voluntariamente el poder a Satanás, entonces Dios tenía que ver una forma de recuperar legalmente, basado en su naturaleza, basado en su justicia, tenía que recuperar ese poder. Y aquí entra un término, un concepto que se llama redención. Redención, para explicarles así rápidamente, es, por ejemplo, yo tengo un vehículo, yo tengo un carro que me costó 20,000 quetzales, pero ese carro yo le puse radio, yo le puse unas llantas muy bonitas, unos aros, lo pinté muy bonito, le cambié los asientos, etcétera, etcétera, le invertí en el motor y resulta que ese carro ya no cuesta 20,000, ahora cuesta 30,000 quetzales. Y entonces yo estoy en mi carro, estoy muy contento con mi carro, pero me lo roban y entonces pues ya no tengo ese carro que yo me gustaba mucho y en términos coloquiales amaba mucho ese carro. De repente me encuentro ese carro, después de los años, me encuentro ese carro en un lugar, veo que lo tiene otra persona, veo que esa persona no fue quien me lo robó, pero legalmente ya lo tiene esa persona, ya los papeles, de alguna forma el que me lo robó pasó ese carro a nombre de una tercera persona. Y entonces vengo yo y digo, bueno, amo tanto ese carro que lo vuelvo a pagar. Le voy a pagar a esta nueva persona por lo que a mí me costó ese carro más lo que yo le invertí. Y vengo y le digo, mire, yo le vuelvo a pagar a usted 30,000 quetzales por ese carro que a mí me gusta tanto. Pago y lo vuelvo a recuperar, pero pagué 2 veces. Pagué por algo que ya era mío. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor recuperó, fíjate bien, recuperó a través de la cruz del Calvario al ser humano, al espíritu del ser humano. El Señor nos dio vida nuevamente espiritual, vida espiritual en la cruz del Calvario. Volvió a pagar por nosotros, fíjate bien, volvió a pagar por nosotros algo que ya le pertenecía a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios, pero nosotros entregamos nuestra lealtad a Satanás. Y entonces el Señor volvió a pagar el precio. No le importó y dijo, a mí no me importa volver a pagar el precio y pagar precio de sangre. Y lo voy a pagar. Y lo hizo. Y ahí es donde tenemos que entender el concepto de redención. Entonces tenemos ahorita 2 conceptos. El primero, el que Dios es un Dios justo y no va a actuar fuera de su naturaleza. Número 2, lo que es la redención, que es volver a pagar algo que ya nos pertenecía. Y entonces, cuando el ser humano le entrega a Satanás el poder, la lealtad, entonces los espíritus, los ángeles caídos y los ayudantes de Satanás empiezan a trabajar en el planeta Tierra, en el ser humano, empiezan a crearles a las personas inconformidades, enfermedades, empiezan a seducirlos con cosas materiales, empiezan a seducirlos con sexo desordenado, con vicios, con drogas, con alcohol, con ambiciones. Y ahí es donde el ser humano empieza a querer satisfacer sus deseos personales y empieza a querer satisfacer sus deseos de la carne y cae en problemas, cae en deudas, cae en negocios que no deben de hacer, cae en infidelidades matrimoniales, cae en pecados en donde muchas veces cuesta salir adelante.
el Señor perdona nuestros pecados, pero la consecuencia de los pecados, eso continúa. Por ejemplo, alguien que roba algo y que merece ir a la cárcel, el Señor lo perdona. Pero si la policía lo descubre y la policía lo logra capturar, esta persona tiene que ir a la cárcel. Muchas veces, o en algunas ocasiones, las consecuencias también Dios nos ayuda a salir adelante de ellas. Pero recordemos nuevamente el principio número 1, Dios es un Dios justo. Amén. Bueno, entonces toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de un Redentor. Habla de Cristo, habla de alguien que Dios va a mandar a la tierra para recuperar esa lealtad que nosotros los seres humanos se la dimos a Satanás. Por ejemplo, la salida de los hebreos de Egipto habla acerca de la salvación. Noé y el arca habla de la salvación también a través de un hombre, a través de un hombre en ese entonces que era Noé, y el arca habla del sacrificio de Isaac. Por ejemplo, cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, su padre, está una analogía acerca de Cristo. José y sus hermanos, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas acerca de Jesucristo el Redentor. Y el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, el libro de Job es el primer libro que se escribió, no es Génesis, es Job, es el libro más antiguo, declara y habla acerca de la redención, habla acerca de un redentor que va a ayudar a Job a salir adelante. Y Job 19:25 dice así: yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otra versión, el mismo Job 19:25 dice: yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Job está hablando de un redentor, alguien que lo iba a redimir de la situación que estaba pasando, pero al mismo tiempo estaba profetizando de un redentor que había de venir para salvar a la humanidad. Fíjate bien, y Dios es tan justo, Dios es un Dios tan justo, que ni siquiera con su enemigo eterno, Satanás, él iba a ser injusto, porque la naturaleza de Dios no le permite ser injusto. En estos días, hace poco tiempo, yo estaba hablando con algunas personas y con mis hijos también, y estábamos platicando acerca de unas asnas que se perdieron, las asnas de Cis, el papá de Saúl, el primer rey de Israel. Y a Cis se le habían perdido sus asnas, y entonces su hijo Saúl le dijo: yo voy a ir a buscarlas. Y para no hacerles muy larga la historia, Saúl fue a buscar las asnas. En esta búsqueda de las asnas, él se encontró con el profeta Samuel, el cual lo nombró y lo ungió como rey de Israel. Pero posteriormente a todo esto, esas asnas aparecieron, esas asnas estaban ya en la casa de su papá. Y yo les decía a estas personas: si el Señor se preocupa por unos animalitos, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros, los seres humanos, a quien Él mandó a rescatarnos del infierno? Más allá, en el Nuevo Testamento está hablando también acerca, el Señor Jesús habla acerca de que si los pájaros del campo tienen comida, como nosotros no vamos a tener la ayuda del Señor. Entonces el problema viene en que estas huestes de maldad están sobre la tierra y están influenciando al ser humano, están influenciando a que hagamos cosas malas y a que no aceptemos este evangelio que estamos transmitiendo y que siempre estamos transmitiendo a través de estos canales en la iglesia del Nazareno Más que Vencedores y en todas las iglesias en donde se predica Cristo. El evangelio, Satanás no quiere que el evangelio llegue a todas las personas.
y empieza a confundir a la gente y empieza a decirles, pues la cruz del Calvario realmente fue una derrota, no fue una victoria. La cruz del Calvario no tiene nada que ver contigo. La cruz del Calvario pues fue hace mucho tiempo y fue en Roma y pues es de otra cultura, etcétera, etcétera. Y nos anda confundiendo con todas estas cosas. Por eso es que es importante entender cuál es la verdadera victoria en la cruz del Calvario. Cuando Adán y Eva, cuando el hombre entregó a Satanás bajo la mentira y bajo la seducción de Satanás, entregó el poder y la lealtad a Satanás, la lealtad que le tenía a Dios, se la entregó a Satanás. Ocurrieron todas estas cosas, la caída del hombre, la muerte del hombre, porque el Señor le decía, si tú comieses de este fruto morirás. Miren, nosotros podíamos comer de cualquier fruto, teníamos todo bajo nuestro señorío. Podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos en ese campo, en ese terreno, en ese paraíso. Pero lo único que Dios dijo que no hiciéramos, eso hicimos. Y ahí fue nuestra caída. Si Adán hubiera sido yo, hubiera sido igual. Si Adán hubiera sido tú o Eva hubiera sido tú, hermana, hubiera sido lo mismo. Porque nosotros tenemos dentro de nuestra naturaleza un libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros querramos. Y hay muchas cosas que nosotros no debemos de hacer. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole al Señor por algo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Por ejemplo, voy a poner algo muy sencillo. Estamos pidiendo por un carro, estamos pidiendo por un trabajo, o estamos pidiendo por cualquier otra cosa. Y nos enojamos con el Señor porque el Señor no nos concede ese deseo. Recuerden que Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que nos va a conceder todos nuestros deseos. Dios va mucho más allá. Dios nos va a ayudar y nos va a dar lo que nos convenga a nosotros, sus hijos. Si tal carro no nos conviene, no nos lo va a dar. Si tal trabajo no nos conviene, por mucho que nosotros creamos que es muy bueno ese trabajo, no nos lo va a dar. Si tal negocio nosotros lo estamos pidiendo, pero creemos que es lo mejor para nosotros, pero Dios sabe que ese negocio nos va a perder, nos va a llevar a olvidarnos de Dios, entonces no nos lo va a dar. Y esos son conceptos que nosotros tenemos que entender en nuestro transcurrir de la vida. Cuando nosotros pidamos, tenemos que entender que vamos a recibir conforme a la voluntad del Señor. Pero por supuesto el Señor conoce tus necesidades, conoce tus deseos, conoce tus anhelos, pero también conoce tu corazón. Cuando tu corazón esté preparado, entonces el Señor va a empezar a darte todo eso que tú quieres. Y bueno, ya para terminar este capítulo, que es un asunto legal, quiero resumirles y quiero leerles lo que está acá en Apocalipsis 12:11, que dice así, Apocalipsis 12:11, y aquí es donde está la solución que Dios había dado por nosotros en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12:11 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero quiero hacer énfasis en esto que dice acá en el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto es el testimonio de nosotros. Esto es el testimonio que nosotros los cristianos vamos enseñando a todas las personas. Este testimonio es el Evangelio de Cristo, que Él murió por nuestros pecados para recuperar lo que se había perdido. Cuando Satanás mató, fíjate bien, a un inocente, como lo fue Cristo, Él mismo se estaba condenando.
Génesis 9:6 dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y con esto termino, y con esto voy a empezar el próximo capítulo, en donde vamos a hablar acerca de un representante digno. ¿Quién es ese representante digno? ¿Quién nos podía sustituir a nosotros en la cruz del Calvario? ¿Quién podía pagar por nosotros esa cuenta de ese restaurante que nosotros no podíamos pagar? Y ahí es donde nosotros entramos a este nuevo capítulo para poder seguir aprendiendo acerca del Señor. Gracias por su atención, espero que haya sido explícito en esta enseñanza, y esperemos el próximo capítulo para seguir platicando acerca de la victoria de la cruz. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, hemos visto en esta noche acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros, un asunto legal, y quisiéramos en este momento orar por ti, tú que estás ahí viendo este video y que en alguna medida pues necesitas oración. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo que nos ayude. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por cada una de las personas que está escuchando y viendo este video, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte por todas esas personas que están padeciendo este problema de COVID, que están dentro de esta pandemia, Señor, que en este momento, Señor, están sufriendo las consecuencias de este virus, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que les fortalezcas ahí donde se encuentran en sus casas, que les des, Señor, ese respaldo en su salud, así como tú lo has prometido. Jesús, sabemos que por tus llagas nosotros fuimos curados, y en el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Señor, que saques adelante a estas personas. Te pedimos por este gobierno, Señor, para que pueda ser un gobierno que te honre, un gobierno que pueda ayudar a la población, un gobierno que pueda ejecutar y que pueda organizarse para la vacunación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la corrupción no llegue, Señor, hasta este gobierno. También te queremos pedir por las personas que están en este momento sin trabajo, para que tú les ayudes, les abras puertas, les proveas sobrenaturalmente, para que tú toques los corazones de otras personas y les puedan proveer a las que están sin trabajo en este momento. Esto es cambiar nuestra mentalidad y poder saber que con lo que nosotros tenemos podemos ayudar a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén.